Capítulo 2. Diversos encuentros. 4 días desde nuestra llegada al continente Goldicia. Durante varios días nos dedicamos con ahínco a la casa de Ma, pero Fran aún no ha encontrado individuos lo suficientemente fuertes como para satisfacerla. Claramente, los Ma más poderosos, dotados de sentidos agudos, evitan acercarse debido a la presencia de la barrera. Parece que necesitamos adentrarnos un poco más para encontrarlos. ¿Habrá alguno fuerte hoy? ¿Quién sabe? En ese estado de emoción y expectativa, Fran avanzaba hacia el interior de la barrera, acompañada por unos 200 soldados del reino de Beliot. Su objetivo era el campo de batalla asignado por el comité de gestión. Mientras caminaba al frente, cruzando la pradera, Fran escuchaba las explicaciones de Bruñen. Más adelante hay una vasta tierra baldía. Allí es donde enfrentaremos a los Ma. ¿Enfrentarlos? ¿Acaso los Ma vendrán hacia allí? Claro que sí. Si miles de humanos se reúnen en un lugar, los Ma vendrán por su cuenta, atraídos como moscas. Ya veo. Era una táctica que aprovechaba la naturaleza de los Ma, atraídos irresistiblemente por la presencia humana. A diferencia de los aventureros, que son más ágiles, el ejército no puede maniobrar con tanta flexibilidad, pero su ventaja radica en obtener grandes resultados de forma simultánea. Durante el trayecto, cualquier Ma que se acercaba a las fuerzas de Beliot era aniquilado al instante por Fran, Hiltoria y compañía. Más de la mitad de las bajas corrían por cuenta de Povos. Toma A. Sí, 2. Fran, por su parte, ni siquiera se molestaba en pelear. Probablemente porque ya consideraba a Povos como un subordinado de nivel inferior, apto para entrenamiento, pero también porque, tras varios días de combate, se había aburrido completamente de enfrentarse a espadachines de bajo nivel. No ofrecían resistencia, ni dejaban recompensas valiosas. Mientras dispersaban a los espadachines, avanzaron durante aproximadamente una hora. Gracias a que actuaban como representantes de Gwynalane, los soldados les obedecían sin cuestionar. Era muy conveniente. Probablemente, para los soldados de Beliot, estar acostumbrados a no ser los protagonistas les permitía acatar órdenes sin objeciones, siguiendo sin dudar las instrucciones de los más fuertes. Siento muchas presencias humanas más adelante. MMM. Como Hiltoria había dicho, en la tierra baldía ya se habían reunido alrededor de 1000 soldados, construyendo posiciones defensivas. Esperaremos aquí hasta que las fortificaciones estén listas. Pero no descuiden la vigilancia del entorno. ¿No necesitan ayuda? Nosotras también podemos ayudar con el trabajo pesado. Ante las palabras de Fran y Hiltoria, Bruñen negó con la cabeza, sonriendo con resignación. Nos han dicho que solo miremos, porque seríamos una molestia. Y es cierto, para los enanos, unos aficionados como nosotros solo estorbarían. Al observar con atención, la mayoría de los trabajadores eran enanos. Utilizando magia de tierra, picos y palas, levantaban murallas de tierra y fosos con asombrosa rapidez. Las defensas se alzaban ante nuestros ojos, a una velocidad increíble. Ahora entendía por qué decían que los soldados aficionados solo estorbarían. Cuentan con ustedes para el combate. No podemos permitirnos quedarnos atrás. En la casa de Ma solo porque no nos dejen ayudar en la construcción. Debía de haber cuestiones de prestigio nacional y otras complicaciones. Pero la preocupación de Bruñen no era infundada. Porque los enanos que trabajaban en la construcción irradiaban una presencia imponente. Al principio pensé que eran simples ingenieros de combate, pero todos eran guerreros de considerable poder. Incluso el enano más humilde, el que parecía un simple peón cavando tierra, probablemente era más fuerte que Povos, un aventurero de rango de... Además, su equipo defensivo era de otro nivel. Armaduras completas forjadas en metales mágicos. Probablemente, combinaban oricalco y mitril como base, reforzando puntos clave con adamantita. Por cierto, el oricalco es un metal supremo, increíblemente duro y con excelente conductividad mágica. El mitril tiene una conductividad similar al oricalco, pero es mucho más frágil. En cambio, la adamantita supera al oricalco en dureza, pero su conductividad mágica es baja. En un país normal,
solo generales o capitanes de la Guardia Real llevarían equipo de este nivel. Pero considerando que fueron forjados por enanos, podrían ser incluso superiores. 1000 enanos curtidos en batalla, equipados con armaduras de nivel máximo. Y si los oficiales al mando eran aún más fuertes, aquello era una fuerza militar anormalmente poderosa. Impresionante. Ese sí, realmente lo es. Incluso Fran, que rara vez se impresiona, estaba maravillada. Povos, por su parte, claramente intimidado, retrocedía instintivamente. A sus 19 años, esa actitud insegura lo hacía parecer aún más joven. Seguro que tenía talento, pero siempre parecía carecer de confianza. En silencio, con su cabello gris, parecía un joven apuesto y algo adorable. La fama del cuerpo de guerreros enanos es conocida en todo el mundo. Colbert, observando a Fran y Povos mientras admiraban el trabajo de los enanos, les explicó con entusiasmo. ¿En serio? Sí. Está compuesto únicamente por veteranos experimentados. Tienen leyendas como haber derrotado a ejércitos 1000 veces más numerosos, o haber exterminado manadas enteras de dragones. Manadas de dragones, eso es increíble. MMM. Ni siquiera nosotros, con todo nuestro poder, creíamos poder vencer a una manada de dragones. ¿Y ellos los exterminaron? Era una fuerza de combate impensable. Con esa capacidad, podrían conquistar un continente si quisieran. No solo su fuerza de combate, sino su valor al enfrentarse a manadas de dragones es aterrador. Se dice que el rey de los enanos posee habilidades increíblemente poderosas, lo cual debe ayudar. Pero incluso sin eso, son más que suficientemente fuertes, si no tienen cuidado, se llevarán todo el mérito de la batalla. Me esforzaré. Yo también lo haré. Pasaron unos minutos. Cuando nos dimos cuenta, el campamento de campaña ya estaba completamente construido. Fosos y murallas de tierra se extendían estratégicamente, diseñados para bloquear ataques a distancia y canalizar el avance enemigo hacia puntos específicos. Claramente, el objetivo era concentrar al enemigo en un solo lugar y aniquilarlo de un solo golpe. Como siempre, estos enanos son asombrosos. Brunyen murmuró con una expresión de asombro mezclado con resignación. Y no era para menos, la velocidad de construcción era inhumana. Incluso los soldados humanos estaban atónitos. Para ellos, construir un campamento de este tamaño podría llevarles un mes entero. Entonces, vimos cómo varios enanos se acercaban hacia las fuerzas de Beliot. Alguien viene. Esa es, la reina de los enanos, por favor, no cometan ninguna torpeza. ¿Reina? Sí. Por ahora, solo quédense callados y detrás de mí. Entendido. ¿Reina? ¿Acaso el monarca en persona lideraba directamente al cuerpo de guerreros? No era de extrañar que estuvieran tan bien preparados. ¿Son del reino de Beliot, donde está Gwynalane? Sí, esta vez no pudo acompañarnos por cuestiones de agenda. Ya veo. Qué lástima. Efectivamente, esa joven era la reina enana. A primera vista, no parecía una soberana en absoluto. La reina que lideraba a los enanos tenía una apariencia sorprendentemente juvenil. Una belleza de piel ligeramente oscura y cabello blanco recogido en 2 coletas. Sus grandes ojos dorados nos observaban con una mirada penetrante, evaluadora. Había heredado el trono siendo muy joven. ¿O era uno de esos personajes, lolis legales, tan comunes en las fantasías modernas? Aunque, no era tan infantil. Solo parecía joven por su baja estatura. A mis ojos, aparentaba unos 17 u 18 años, aunque algo más baja de lo normal. Además, los enanos tienen una longevidad mayor que los humanos, y los hombres empiezan a lucir barba desde los 10 años. Era muy posible que su apariencia femenina no se ajustara a nuestros estándares humanos. Sin embargo, su actitud altiva no parecía forzada ni artificial. No había ni rastro de arrogancia fingida, por el contrario, irradiaba una presencia tan natural que instintivamente te daban ganas de inclinarte ante ella. Al menos, no había duda de que era miembro de la realeza. Lo único que quedaba claro desde el principio era que esta reina poseía una habilidad extraordinaria. Su forma de caminar,
el aura que la rodeaba, la presencia que emanaba de su ser. Incluso siendo optimista, no cabía duda de que era al menos de rango A. Es fuerte. Entiendo que estés emocionada, pero no la mires fijamente. Es una reina, después de todo. Entendido. No has entendido nada. Deja de mirarla fijamente. Sería un problema si te acusan de ser irrespetuosa. Bueno, aunque ella también nos está mirando fijamente, la verdad. Aunque Gwynalane no esté presente, han reunido a guerreros poderosos. La reina enana sonrió con una expresión desafiante al observar a Fran y Iltoria. No fue una sonrisa amable, sino una mueca de satisfacción, como la de un guerrero al encontrar un digno rival. Mi nombre es Opalbe Farnis. Soy la reina del país habitado por los enanos, Snoravit. Dígame sus nombres. Aunque su tono era extremadamente altivo, considerando que era la soberana de una gran nación, resultaba hasta informal. Me recordaba mucho a Mea. Si le añadiéramos más dignidad y presencia a Mea, obtendríamos a esta reina enana. Y en cuanto a poder de combate, sin duda la reina la superaba. Ahora que lo recordaba, el rey de los enanos, junto con Gwynalane, era considerado uno de los 7 sabios. Los 3 portadores de espadas divinas, Alfa, Berserk y Diabolos, más Gwynalane la alta elfa, el rey del país de los magis, el rey del país de los insectoides, y el rey del país de los enanos. Eran 7, ¿no? Se decía que eran un título que los países rivales del gremio habían creado arbitrariamente para contrarrestar a los aventureros de rango San, pero Gwynalane realmente era poderosa. Los demás 7 sabios tampoco debían subestimarse. Era posible que esta reina también tuviera la fuerza de rango S. Aunque, según entendí, los 7 sabios fueron nombrados sin su consentimiento, y no necesariamente mantenían una postura hostil hacia el gremio. De hecho, Gwynalane mantenía relaciones normales con ellos. Soy Brunyen Boel, almirante de la Armada del Reino de Eliot, es un honor conocerla. Te recuerdo. También estabas junto a Gwynalane la última vez. Confío en ti para esta ocasión. Sí, señora. Su actitud, respaldada por una fuerza real, era tan imponente que resultaba refrescante. Ni Iltoria ni Fran parecían molestas por su tono, simplemente se presentaron con normalidad. Me llamo Iltoria. Su Majestad. Iltoria hizo una profunda reverencia. Aunque no poseía habilidades de etiqueta formal, sus movimientos precisos y elegantes transmitían respeto suficiente, independientemente del estatus de su interlocutor. Tras los desastres causados por Demitris, seguramente había aprendido bien cómo comportarse ante figuras de poder. Así es, sabía que te parecías a Demitris. Se conoce a mi abuelo. Sí, hasta entrenamos juntos, fue la primera vez que alguien me dejó medio muerta en combate cuerpo a cuerpo, fue una gran experiencia. A pesar de decir medio muerta, su rostro irradiaba felicidad. Claramente, lo consideraba un buen recuerdo. Parece que aquí también había una fanática del combate. Aunque, su fuerza no alcanzaba la de Demitris. Bueno, dijo que fue un entrenamiento, así que quizás no dio lo mejor de sí. En cualquier caso, el simple hecho de decir que fue una gran experiencia, pelear con Demitris ya indicaba un nivel de fuerza considerable. Te pareces mucho a él, seguro que llegarás a ser una guerrera tan poderosa como él, estoy ansiosa por verlo. Para Opalbe, era claramente un cumplido sincero. Pero la sonrisa de Iltoria no parecía del todo feliz. Por un lado, le alegraba ser comparada con su abuelo en fuerza, pero por otro, debía sentirse incómoda al ser comparada con ese viejo tan descarado y problemático. Soy Fran, aventurera. ¿Oh, Fran, dijiste? En cuanto escuchó el nombre de Fran, los ojos de Opalbe se entrecerraron ligeramente. No sentí hostilidad, pero sí una presión extraña, intensa. Una de la tribu Gato Negro, pero con una fuerza asombrosa. Y una espada mágica cuyo fondo ni siquiera yo puedo sondear. ¿Eres tú, Fran, la princesa del Rayo Negro? Fran, ahí debes responder, sí. Pero a Opalbe no pareció importarle la falta de modales de Fran.
Rompió en una carcajada y se acercó a grandes zancadas. Así que tú eres Fran, qué alegría conocerte, jajajaja. Sin ninguna ceremonia, Opalbe golpeó repetidamente el hombro de Fran y luego la agarró firmemente, riendo a carcajadas. Como no sentía ninguna malicia ni intención dañina, Fran simplemente la dejó hacer. Al parecer, Opalbe ya sabía quién era Fran. ¿Habría llegado su fama hasta el reino enano? Pero no, parecía que no era exactamente eso. Quería conocerte personalmente para darte las gracias. ¿Gracias? ¿Agradecimiento de la reina enano? ¿Por qué? No recordaba haber hecho nada que mereciera tal cosa. Sí, te agradezco por salvar a mi yerno. ¿Yerno? ¿No lo sabías? Un enano llamado Garrus. ¿Garrus? ¿El herrero Garrus? Exacto, no solo le salvaste la vida, sino que además le presentaste a una herrera divina. MMM. Garrus, considerado un maestro incluso entre los jóvenes enanos, recibiendo enseñanzas de una herrera divina, podría ser el inicio del sueño de nuestra raza. Forjar una espada que supere a las espadas divinas. Te lo agradezco de todo corazón. Cuando vengas a nuestro país, te recibiremos como huésped de honor. ¿Huésped de honor? ¿No era demasiado? Además, había dicho yerno. Parece que a Fran también le llamó la atención. ¿Garrus es el esposo de tu hija? ¿Entonces eres la suegra de Garrus? Así es. Ese tipo estaba casado. ¿Y con alguien de la realeza? No tenía ni idea. Entonces, ¿cómo es el yerno de la reina? ¿Garrus es noble, un príncipe? Ja 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 ja, un príncipe, eso sí que es bueno, pero no es noble, y... Para nosotros los enanos, lo que realmente importa es que es un herrero excepcionalmente talentoso. Al parecer, en el reino enano, ser pariente del rey no otorgaba automáticamente poder o privilegios. Garrus era respetado principalmente por su habilidad como herrero. Y por eso, Opalbe agradecía profundamente a Fran, quien había sido la conexión que permitió a Garrus conocer y aprender de la herrera divina Aristea. ¿Qué edad tienes, reina? Esperra. Fran. Antes de que pudiera detenerla, Bruñen interrumpió a Fran con el rostro pálido. Obviamente. No se le pregunta la edad a una reina. Pero Opalbe no pareció ofenderse en lo más mínimo. Solo estalló en carcajadas. Ja 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 ja, dicen que la edad de los enanos es difícil de distinguir para otras razas. Este año cumpliré 150. Estoy en la flor de la vida. Para los enanos, cuya esperanza de vida ronda los 300 o 400 años, aún era bastante joven. Pero, con esa apariencia, 150 años. Quizás, aparte de los elfos, eran la raza con el mejor antiagín del mundo. Maduramos temprano y mantenemos nuestro vigor físico durante mucho tiempo. No es de extrañar que otras razas no puedan adivinar nuestra edad. Garrus parece mayor que tú. Desde tu perspectiva, quizás sí. Al parecer, entre los enanos sí pueden distinguir la edad por la apariencia. Entre ellos, cualquiera diría que Garrus es más joven que Opalbe. Después de saludar también a Colbert y los demás, Opalbe volvió a centrar su atención en Fran. Sniff sniff. De repente, acercó su rostro y empezó a mover la nariz. ¿Olor? No, imposible. Nos bañamos todos los días y purificamos nuestro equipo. Debe estar bien. Pero al ver la actitud de Opalbe, los enanos que estaban detrás de ella, hasta entonces tan inmóviles como estatuas, empezaron a inquietarse. Ahora miraban alternativamente a Opalbe y a Fran de reojo, con la respiración agitada. Francamente, ese cambio repentino daba miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasa? Fran. Tú llevas vino, y no cualquier vino, sino uno de excelente calidad. Sus ojos brillaban mientras lo decía. Sin duda, se refería al vino élfico antiguo. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Cómo? Ja ja ja, mi nariz no puede ser engañada. ¿Qué?
¿Había detectado el leve aroma residual del vino que aún quedaba en Fran? Sí, sabía que a los enanos les encantaba el alcohol, bueno, más bien, eran unos verdaderos adictos, pero esto era lo que significaba calidad enana. Mientras yo me estremecía, Fran ya había sacado la botella de vino antiguo. ¿Hablas de esto? No. En cuanto Fran mostró casualmente la botella, Opalve lanzó un grito desgarrador. Su expresión anterior, llena de dignidad, desapareció por completo, reemplazada por una mirada de puro asombro. Observaba fijamente la botella que Fran sostenía, temblando visiblemente. Toda su majestad había desaparecido. De hecho, hasta parecía adorable. Eso es vino élfico hecho con frutos del árbol sagrado, y además, extremadamente añejo. Lo identificó solo con verlo. Tiene 300 años. Al oír las palabras de Fran, todos los enanos a su alrededor tragaron audiblemente saliva. No solo Palbe y sus guardias. En algún momento, todos los soldados enanos se habían reunido a cierta distancia, observando la escena. Todos sus ojos estaban fijos en la botella. Cuando Fran movió ligeramente la botella de un lado a otro, todas sus miradas la siguieron al unísono. Era una escena extraña, pero al mismo tiempo, curiosamente entretenida por lo sincronizado que estaba todo. Por cierto, ¿considerarías vendérmelo? Te ofrezco 3 millones de gold. ¿Qué dices? Una suma enorme. Pero para los enanos, claramente valía ese precio. En realidad, me gustaría ofrecer más, pero... No, no. 3 millones ya es una locura. ¿Cuánto más podría valer, aunque fuera un vino raro y añejado? Pero el rostro de Opalve era completamente serio. Los demás enanos tampoco parecían sorprendidos por la cifra. Más bien, parecía algo completamente normal para ellos. Por ley nacional, el máximo que se puede ofrecer por una botella de vino es 3 millones. ¿Por qué? Para los enanos, el vino es agua de vida. Por supuesto, todos queremos beber el mejor vino posible. MMM. Y como reina, tengo acceso a una considerable cantidad de dinero, pero... Se dice que los enanos, comparados con otras razas, tienen pocos deseos materiales o ambición por el dinero. No es que no tengan deseos. Simplemente, como raza con tendencia a ser adictos al trabajo, valoran más un buen trabajo seguido de un buen trago que el dinero o las posesiones materiales. No es raro que un artesano gaste todo lo que gana en alcohol. Pero, por supuesto, cuanto mejor es el vino, más caro resulta. Y si hablamos de vinos raros, añejados durante siglos, bueno, su precio no tendría límite. Dicen que, en el pasado, hubo un rey enano que compró tantos vinos raros que no solo vació el tesoro nacional, sino que además contrajo enormes deudas. Fue entonces cuando se estableció por ley el límite anual que se podía gastar en vino, y el tope máximo por botella. No lo prohibieron, simplemente pusieron un límite. Muy típico de los enanos. Pero, 3 millones. Era una fortuna, sí, pero al saber que un vino así valía tanto, venderlo tan fácilmente parecía un desperdicio. No había problema en venderlo. Lo habíamos recibido como recompensa, así que la propiedad nos pertenecía. Nos habían dicho que si se lo entregábamos al maestro del gremio de Goldicia, nos haría un favor, pero no era una obligación. Solo era una sugerencia sobre cómo usarlo. Así que venderlo aquí a Opalve por 3 millones también era una opción válida, pero... ¿qué hacemos? No es que necesitemos el dinero, y conseguir un vino así de nuevo sería casi imposible. Entonces, ¿no lo vendemos? Aunque, son 3 millones. Considerando que solo una botella que recibimos como regalo, sería un negocio más que rentable. De hecho, hasta demasiado generoso. Mientras discutíamos mentalmente, Opalve ya había acercado su nariz a la botella y empezado a olerla con deleite. Ah, mi habilidad está ardiendo, este aroma embriagador, sublime, es irresistible. ¿Habilidad? Tengo una habilidad extra llamada, favor de la deidad del vino, me permite identificar los mejores vinos, y detectar por el olor a las personas relacionadas con ellos, la habilidad suprema para cualquier enano.
Pensé que era una habilidad extra bastante mediocre, pero los enanos no parecían pensar lo mismo. Al contrario, todos lucían orgullosos. Para una raza que ama el alcohol como ellos, quizás fuera realmente la habilidad suprema. ¿Es una habilidad superpoderosa? ¿Te refieres a eso? Favor de la deidad del vino, no tiene poder de combate. Es un sentido del olfato para encontrar buen vino, un almacenamiento que acelera la maduración, manos que elevan la calidad del vino al servirlo, una lengua que analiza toda la información del vino al beberlo, y una habilidad de identificación especializada en bebidas alcohólicas. En resumen, una habilidad creada exclusivamente para disfrutar del vino. Vaya. Realmente era el favor de la deidad del vino. Una habilidad concedida por la deidad del alcohol, exclusivamente para bebedores empedernidos. Ni siquiera te volvías más fuerte al beberlo. Era pura y exclusivamente para disfrutar del mejor vino posible. Pero Fran parecía entender perfectamente por qué los enanos estaban tan orgullosos. Yo quiero el favor de la deidad del curry. Bueno, eso sí que no lo creo. Después de todo, el curry fue básicamente creado por mí. Y además, ¿existía realmente una deidad tan específica como la deidad del curry? Quizás algo como deidad de la gastronomía. Lo que tú mencionas debe ser mi otra habilidad extra. ¿Opalve tenía múltiples habilidades extra? ¿Qué habilidades? Vamos, deberías poder adivinarlo, ¿no? Si te doy este vino, ¿me lo dirás? No, no. Ahí debes negociar. ¿Ofrecer vender el vino a cambio de que también te revele información sobre su habilidad? ¿Gratis? No. Entonces, te vendo esto, y también me cuentas sobre tu habilidad. De acuerdo. Qué bueno que Opalve fuera una enana tan honorable. Mientras charlábamos así sobre el vino, un soldado enano se acercó. Su Majestad. Se acerca una manada de Ya veo. Primero debemos ocuparnos de eso. Al principio estaba nervioso, pero parece que llevaremos bien la relación con los enanos. Nos posicionamos todos, y pasaron solo unos minutos. Rug. Con un aullido agudo, una manada de se abalanzó sobre las fortificaciones construidas por los enanos. Su número rondaba los 3000. Espadachines en la vanguardia, arqueros en la retaguardia, y caballeros al mando. Aunque numéricamente inferiores, ni un solo enano en las fortificaciones mostraba una expresión de desesperación. Mientras derribaban con sus mazas los proyectiles mágicos lanzados por los respondían con una lluvia de flechas desde sus arcos pesados. Sin pánico, sin furia, solo con una calma metódica. Su forma de luchar era casi artesanal. En un abrir y cerrar de ojos, el número de empezó a disminuir drásticamente. Incluso aquellos que lograban sortear la tormenta de flechas no podían superar las murallas. Los enanos estacionados en lo alto de las murallas los aplastaban con sus mazas, aniquilándolos uno tras otro. Vamos, nosotros también. Si seguíamos así, los enanos se llevarían toda la gloria. Bruñen se enfadaría si eso pasaba. Nosotras también entramos. Entendido. Fran, Hiltoria y los demás saltaron simultáneamente desde las fortificaciones, irrumpiendo en el centro de la manada de y desatando el caos. Todo terminó en un instante. Compitiendo entre sí, masacraban a los mientras avanzaban hacia la retaguardia enemiga. Ni siquiera los intensos ataques de los arqueros lograban afectar a Fran o Hiltoria. El único en verdadero peligro era Pous. Con una expresión desesperada, esquivaba los ataques enemigos mientras seguía a Hiltoria y los demás en la retaguardia. Pero como Culver lo cubría, no había problema. Bueno, esfuérzate. Si no mueres, te curaremos. ¿Ah? Hiltoria es increíble. Su campo de visión es algo que deberíamos aprender. Mientras observaba de reojo la lucha de Hiltoria, Fran murmuró con admiración. Podría usar magia de área para acabar rápidamente con los enemigos débiles, pero esta vez decidió luchar junto a Hiltoria y los demás. Y con razón, era una gran oportunidad de aprendizaje.
Los movimientos de Hiltoria carecían de desperdicio. Incluso al lanzar proyectiles mágicos, siempre elegía trayectorias que atravesaran a múltiples enemigos. En combate cuerpo a cuerpo, sus golpes lanzaban a los enemigos de forma que arrastraran a los que estaban detrás. Para lograr algo así, debía tener una comprensión perfecta del flujo de la batalla y una colocación impecable. Fran también podría hacerlo, pero no con la misma perfección que Hiltoria. Era una clara diferencia de experiencia en combate masivo. Colbert y los demás también demostraban habilidades similares. Probablemente, el estilo de combate de Mitris incluía este tipo de entrenamiento. Por cierto, veo que Colbert usa normalmente el estilo de Mitris. Habilidades perdidas, supuestamente solo utilizables por el heredero del estilo. Colbert, tras ser expulsado, debería haber olvidado todas las habilidades del estilo de Mitris. Colbert, ¿ya puedes usar de nuevo el estilo de Mitris? Sí, cuando me readmitieron, también me devolvieron las habilidades perdidas. Y no solo eso. Noté claramente que mi control de maná ha mejorado. Al parecer, el esfuerzo por recrear los movimientos del estilo de Mitris durante mi expulsión mejoró mi técnica. Colbert lo demostró lanzando un simple jab contra un ma. Con solo eso, el enemigo cayó y desapareció. Efectivamente, el poder de su golpe penetrante había aumentado. El flujo de su maná era increíblemente fluido. Casi al nivel de Hiltoria. Parece que su entrenamiento durante la expulsión no fue en vano. Estoy dudando en añadir las técnicas olvidadas al nuevo entrenamiento del estilo de Mitris. ¿En serio? Sí. Hilta hablaba con rostro serio. Parecía completamente en serio. Jamás imaginé que el expulsado pudiera usarse de esta manera. ¿No lo habías notado hasta ahora? Es raro encontrar un expulsado como Colbert. ¿Qué quieres decir? Los expulsados comunes no entrenan seriamente después de ser expulsados. En resumen, los expulsados normales son todos basura. Vinieron buscando poder al estilo de Mitris, pero fueron expulsados por mala conducta. Esos tipos jamás entrenarían con seriedad, simplemente terminan expulsados. Además, que se les levante la expulsión es aún más raro. A menos que haya una razón muy especial, Mitris jamás lo permitiría. Como resultado, Colbert, una rareza como expulsado serio, se convirtió en una rareza aún mayor al tener su expulsión levantada, revelando así la utilidad del entrenamiento durante el periodo de expulsado. Lo lamentable es que yo no puedo recibir ese entrenamiento. Al parecer, el expulsado no puede usarse sobre el poseedor. Hilt se encogió de hombros con expresión de pesar mientras destruía un ma. Ya no lo necesita. ¿Verdad? Así, Fran y los demás avanzaron aplastando oleadas de tipo espadachín. En menos de 10 minutos, derrotaron al comandante, el tipo caballero. Aunque era bastante grande e imponente, para Fran y compañía era un oponente tan insignificante como cualquier ogro común. Vaya. Ni siquiera huyen cuando les matan al jefe. Pero se volvieron más débiles. Quizá porque sin el tipo caballero, ya no pueden actuar tácticamente. Los Ma, que hasta entonces se movían en formación como un ejército, se convirtieron en una turba desorganizada. No huyeron, simplemente atacaron sin sentido a cualquier enemigo cercano. En ese estado, ya no eran rivales. Gracias a los ataques a distancia de los enanos, fueron aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. Al regresar a la posición, Opalve nos recibió con una sonrisa alegre. Impresionante, ni siquiera tuvimos oportunidad de entrar en acción, pensé. Que por fin podría mostrar mi habilidad, pero ni tuve tiempo. Qué lástima. Bueno, seguro habrá otra oportunidad. ¿Qué habilidades? Se llama avance valiente. El efecto es simple y claro: mientras yo vaya al frente liderando el avance, las habilidades de todos mis subordinados se potenciarán considerablemente, eso es todo. ¿Tienes que estar siempre al frente liderando? Sí. Pero, para un rey, luchar en primera línea es lo natural. No hay problema. Opalve lo dijo con total naturalidad, pero no es una condición bastante difícil. Al menos, parece improbable para un rey humano.
En la mentalidad común, un rey debería estar protegido en la retaguardia. Si lo matan, la derrota está asegurada. Quizás sea una habilidad perfectamente adaptada a un rey enano, robusto y belicoso. Si lucho junto a Opalbe, ¿yo también recibiré el refuerzo? Solo si me juras lealtad sincera. Lealtad. Imposible. Fujaja, lo sé. Aunque aquí estuvieran el rey bestia y sus guerreros bestia, el efecto sería mínimo. ¿En serio? Por lo que sé, solo razas como enanos, insectoides y oni podrían dominar esta habilidad adecuadamente. Para bestias, magis o dracos, yo soy demasiado fuerte. Ahora que lo menciona, tiene sentido. Por ejemplo, los bestias, si les preguntas si juran lealtad sincera a un superior, la respuesta probablemente sea no. Le siguen porque son fuertes. Le siguen porque es un buen líder. Pero eso no es lo mismo que lealtad. Les conviene, así que obedecen. Es algo cercano al instinto racial. Para razas no acostumbradas al combate en grupo, debe ser bastante difícil. Usar esta habilidad requiere no solo capacidad de combate, sino también cohesión grupal. La lealtad sincera no es algo tan fácil de lograr como parece. Dicen que los dracos son ambiciosos, y los magis, individualistas. Probablemente no hay muchos que juren lealtad sincera a un rey. Ni qué decir de los humanos. Son pocos los reyes que luchan en primera línea, y aún menos los que inspiran lealtad verdadera. Pero a cambio de esa limitación, la tasa de mejora es tremenda, literalmente convierte a tus subordinados en guerreros capaces de enfrentar a 1000 enemigos solos. Eso sí que es impresionante. Fran asintió con leve emoción, y Opalbe, aún más orgulloso, se irguió con el pecho hinchado. Jaja, así es, esta es la habilidad que se ha transmitido de generación en generación entre los reyes enanos, el pilar de la defensa nacional. ¿Se hereda entre los reyes? Sí. Gracias a un artefacto sagrado, creado por la propia mano del dios de la artesanía, que se encuentra en nuestro palacio real, esta habilidad se transmite a quien se convierte en rey. ¿Así que pueden heredar una habilidad extra de generación en generación? Ciertamente, digno del nombre de artefacto sagrado. Además, es extremadamente útil para gobernar. El rey se convierte inevitablemente en un héroe. Apoya su gobierno tanto en carisma como en poder militar. Esto, sobre aquel vino. Como prometí, te lo vendo. Porque me explicaste sobre las habilidades. Te lo agradezco. Fran sacó el vino élfico añejo y se lo entregó a Opalbe. Opalbe, con una sonrisa de oreja a oreja, recibió la botella y parecía a punto de frotarla contra su mejilla. Toda dignidad real había desaparecido. Pero en los rostros de los enanos que observaban, no había ni decepción ni asombro. Más bien, miraban la botella con la misma expresión alegre que Opalbe. ¿Por qué todos los enanos estaban tan contentos si la reina había comprado el vino? Aunque suene mal, no hay suficiente para que todos tomen ni una copa. ¿Por qué todos están tan felices? Este tipo de vinos caros se otorgan como recompensa a quienes se destacan. Con una copa por persona, podrían beber al menos una docena, todo lo están esperando. Que los enanos se destaquen. Viendo la batalla anterior, el combate de los enanos estaba especializado en grupo. Formaron filas y barrieron a los ma como si nada. En esa situación, difícilmente alguien pueda destacar individualmente. Es decir, para que ellos se destaquen, se necesitaría un enemigo tan fuerte que rompiera su formación y los obligara a luchar individualmente. ¿Está bien eso? Pero los enanos no mostraban miedo. Más bien, parecían ansiosos por la aparición de tal enemigo. Subestimé profundamente la obsesión de estos borrachos por el alcohol. La moral de todos ha subido aún más. Fue una buena compra, te lo agradezco, Fran, esta expedición promete ser aún más divertida de lo habitual. Tras repeler a los ma junto con los enanos, no hubo más ataques importantes. Solo pequeños grupos aparecían esporádicamente. Y en pocas horas, los ma habían desaparecido por completo. Probablemente cazaron a casi todos los de los alrededores. Bruñen,
que había estado consultando con los enanos, dio la orden de retirada a los soldados. Es hora de regresar. Prepárense. ¿Ya nos vamos? Sí. Hemos cumplido nuestra cuota diaria. Jovencita, puedes quedarte y seguir luchando si quieres. ¿En serio? Claro. Nosotros solo volvemos al puerto, y con los del estilo de Mitris, la fuerza de combate es suficiente. Entendido. Así, nos separamos aquí del ejército del reino de Beliot y los enanos, y decidimos actuar por nuestra cuenta. Después de esa batalla, tanto Fran como Jet estaban insatisfechos. Buscando oponentes más desafiantes, nos adentramos en rutas alejadas del puerto en busca de Ma. Tras 30 minutos de movimiento, percibimos una enorme concentración de presencias de Ma. No eran 1000 o 2000. Seguramente había más de 5000 en el ejército que se extendía frente a nosotros. ¿Vamos? Bof. Está bien, pero si se pone peligroso, ¿nos retiramos? Esto es demasiado, incluso. Para nosotros. Si fueran solo peones, quizá, pero un ejército tan grande probablemente tenga comandantes. Dicen que los individuos fuertes superan el rango B, y si hay varios, incluso nosotros corremos peligro. Mientras nos movíamos hacia el ejército de Ma que habíamos detectado, percibimos una presencia diferente, otros grupos también se dirigían hacia los Ma. Si empezamos a pelear cerca sin cuidado, podríamos arrastrarlos involuntariamente. Sería mejor advertirles antes a los que están adelante. Jet, acércate a velocidad suficiente como para no alertarlos. Arf. Jet redujo ligeramente la velocidad y se acercó al grupo que corría adelante. Pensé que era un grupo de aventureros, pero no solo eso. Había humanos con aspecto de soldados, e incluso dracos. Era un grupo mixto. Parece que entendieron nuestras intenciones, aunque estaban un poco alerta, no nos atacaron sin más. Cuando estuvimos a cierta distancia, Fran saltó de Jet. Con Jet en su forma pequeña a su lado, y yo sin desenvainar para mostrar que no teníamos intenciones hostiles, nos acercamos. Al ver la apariencia de Fran, ellos también debieron estar seguros de que no éramos enemigos. Noté que su cautela disminuía. ¿No será usted la princesa del rayo negro? ¿HM? Sí. Oh, qué fortuna. El soldado que nos habló era del comité de gestión. Parecía el líder de este grupo. Además, conocía a Fran. La información debía estar compartida. Princesa del rayo negro, ¿podría prestarnos su fuerza? Por supuesto, le pagaremos con tarifa de emergencia incluida. ¿Van a dónde están los Ma? Así es. No podemos dejarlos así en este lugar. ¿Por qué se juntaron tantos Ma? Parece que los de un país llamado Basar cometieron un error grave. Basar. Jamás imaginé escuchar ese nombre aquí. Fran también parecía sorprendida. El reino de Basar era el país enemigo que, aliado con Murelia, atacó a la nación de los hombres bestia. Pero esa invasión fracasó gracias a las hazañas de Fran y los suyos, y se suponía que ahora estaban siendo contraatacados por la nación de los hombres bestia. ¿La princesa del rayo negro conoce ese país? HM. Es el enemigo de la nación de los hombres bestia. Ah, ¿se refiere al país que el año pasado declaró la guerra a la nación de los hombres bestia y perdió? Ese. Aún así, siguen existiendo. El rey bestia jamás toleraría tal afrenta, y pensé que ya deberían haber sido aniquilados. Además, dicen que enviaron tropas para cumplir con su deber en Goldicia. Tienen tal margen de maniobra un país que debería estar en crisis por el contraataque de la nación de los hombres bestia. Fran expresó lo mismo, y el hombre nos explicó. Al parecer, era una estrategia para proteger su país. Está prohibido internacionalmente que otros países ataquen a una nación que ha enviado tropas para cumplir con su deber en Goldicia. Si lo rompen, todos los países vecinos se volverán enemigos. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Si los ataques durante el despliegue en el continente Goldicia fueran frecuentes, ningún país querría enviar tropas. Después de todo, estarían mostrando una debilidad a sus enemigos.
Para prevenir tal situación, parece que se estableció un tratado internacional. Está prohibido declarar la guerra a un país que tiene tropas en Goldicia, y si hay una guerra en curso, debe declararse una tregua. El reino de Basar, al ver que les tocaba su turno, decidió aprovecharlo. Intentarían ganar tiempo con la tregua para reorganizarse o negociar con la nación de los hombres bestia. Pero un uso meramente nominal podría acarrearle sanciones posteriores. Enviar solo unas decenas de soldados y decir, cumplimos con nuestro deber, no sería aceptado. Así que, aparentemente, enviaron seriamente un contingente de más de 1000 soldados, mostrando una actitud seria de caza de Ma. Pero no todo puede salir bien solo con entusiasmo. Parece que había grandes problemas con su entrenamiento y moral. En la guerra contra la nación de los hombres bestia, sufrieron grandes bajas entre la caballería y los soldados veteranos. Como resultado, esta vez la mayoría de los soldados eran reclutas jóvenes. Pero a esos reclutas, arrastrados a la fuerza, no les quedaba ni pizca de motivación. Su entrenamiento era de nivel mínimo. Solo querían volver sanos y salvos a casa sin hacer locuras. Y aún así, sus comandantes estaban absurdamente entusiasmados. Se autoengañaban pensando que demostrarían el orgullo de Basarla al obtener resultados. El resultado, un ejército pésimo, compuesto por comandantes incompetentes que daban órdenes absurdas basadas en pura fuerza de voluntad, y soldados cobardes y huidizos. Era obvio que no funcionaría. Como se esperaba, fracasaron en la defensa de su zona asignada y terminaron en una retirada desastrosa. Su forma de retirarse fue la peor posible. ¿Qué quieres decir? Los soldados ignoraron las órdenes y huyeron en todas direcciones, lo que hizo que todos los Ma de los alrededores se concentraran de golpe. Así que los soldados de Basar se convirtieron en cebo vivo, atrayendo innecesariamente a más Ma. Debemos evitar que el número de Ma siga creciendo. Su grupo era una fuerza de élite, reunida específicamente para eso. Permítanme presentarles. Primero. Oye, ¿tienes tiempo de charlar tanto con una mocosa? Quien interrumpió fue un aventurero con aires de insignificante. Miraba a Fran con ojos calculadores. Aunque su nombre fuera conocido en otros continentes, aquí no importa, ¿verdad? Su actitud gritaba ese pensamiento. Aunque supiera que Fran no era débil, no tenía ojos para juzgar su verdadero poder. Pero el gigantesco aventurero que salió corriendo tras él tenía una actitud completamente diferente. Yo soy Dickens, aventurero de rango B, mucho gusto. Humildad es exactamente la palabra para describir su actitud. Era tan servil que resultaba refrescante. Este Dickens era, de hecho, un hombre bestia oso evolucionado. Además, no tenía rostro humanoide, sino el de un animal. Tenía la cara de un oso real montada sobre un cuerpo enorme. Su raza era oso amarillo. ¿Acaso, si despertara, se convertiría en ese oso? No, como no lleva ropa roja, está justo en el límite de lo seguro. Bueno, quizás mejor que no tenga rostro humanoide. Así evitamos la escena infernal de un tipo rudo con orejas de oso lindo en la cabeza. Señor Dickens, ¿qué pasa? ¿Una mocosa así? Idiota, ¿a quién crees que estás hablando? Es la princesa del Rayo Negro, la única mujer gato negro evolucionada del mundo, la princesa del Rayo Negro. Como hombre bestia, Dickens reconoció de inmediato la identidad de Fran. Después de todo, si hablas de gatos negros evolucionados, solo puede ser Fran. Modo subordinado servil, activado al máximo. Pero los otros aventureros a su alrededor parecían completamente desconcertados. Era natural, su miembro más fuerte de repente se postraba ante una chica como Fran. Además, como no son hombres bestia, el título, Princesa del Rayo Negro, no les decía nada. Cuando digo Princesa del Rayo Negro, me refiero a alguien de mi mismo rango B, cuyas hazañas se dicen que rivalizan con las de un rango A, una persona increíblemente poderosa. Cuando el más fuerte obedece, los demás aventureros lo siguen. El tipo que se metió ofreció disculpas frenéticas, y los otros aventureros, aunque con caras de no entender nada, juraron ponerse bajo el mando de Fran. Bueno, todos eran bastante fuertes, así que no serían una carga para Fran. En cuanto a fuerza de combate, un rango E,
5 rango C, y el resto todo rango de un grupo de nivel promedio alto. Además, todos tenían configuraciones de habilidades que les permitían combate cuerpo a cuerpo. Había algunos magos, pero también tenían habilidades de esgrima o lanza. Como dijo William, en este continente debes poder pelear en corta distancia. Al parecer, al entender que el ranking de aventureros había terminado, nuevas figuras se acercaron. 2 mujeres. Al ver a una de ellas, profundicé mi alerta, listo para actuar en cualquier momento. Era una mujer draco, alta. Había escuchado que eran una raza bastante problemática, y también era evidente que era una luchadora poderosa. Quizá no atacaría de inmediato, pero... Les agradezco profundamente su ayuda. Soy Chelsea, la comandante de guerra. Lidero esta unidad. Pero si su actitud es completamente diferente a lo que me habían dicho. Chelsea inclinó la cabeza con perfecta formalidad. Aunque tenía la ferocidad de una guerrera, también parecía muy seria. Una belleza con piel morena brillante como chocolate, y escamas de un azul profundo, del mismo color que su cabello, que le sentaban increíblemente bien. Debía medir casi 2 metros. Para un dragón, era un poco más alta de lo promedio, quizá. Con su aura gallarda y su cabello trenzado en cornrows, tenía un aspecto extremadamente apuesto. Bueno, aunque es mujer. Dicen que entre los dracos no es raro que las mujeres sean guerreras, e incluso que las mujeres, hábiles con la magia, suelen ser más fuertes. De hecho, ella es fuerte. Como mínimo, al nivel de Colbert o superior. Además, dracos con escamas azules como ella dominan la magia de agua y son respetados. En el duro entorno del continente Goldicia, la capacidad de crear agua es una gran ventaja. Había oído que muchos dracos eran arrogantes, pero Chelsea no mostraba ni rastro de ello. Aunque su lenguaje sonaba marcial y hasta altivo, su actitud hacia Fran era extremadamente cortés. Tanto que Fran, sorprendida, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué pasa, Fran Dono? Pensaba que los dracos eran más arrogantes. Oye, Fran. No puedes decir eso directamente en su cara. Mira, Chelsea ya pone cara de enfado. Malditos del norte, gracias a ellos, la reputación de todos los dracos ha caído en picada. ¿Norte? Es una excusa, pero la mayoría de los idiotas que causan problemas últimamente son dracos del asentamiento norte. Los dracos tienen asentamientos cerca de los puertos este, oeste, sur y norte. Chelsea y los suyos son del asentamiento occidental. Y la razón por la que se extendió la percepción de que los dracos son arrogantes y bárbaros es, en gran parte, por las acciones de los dracos del asentamiento norte. Ellos desprecian abiertamente a otras razas. ¡Qué estupidez! Últimamente, son especialmente belicosos, a veces empiezan peleas desde el principio. Los de ahora son insoportables. Lo siento, Fran Dono. En nombre de mi raza, me disculpo. Chelsea no estaba enfadada por el comentario de Fran, sino por sus congéneres del norte. El hecho de que se disculpe así indica que Chelsea es realmente seria. Fran, honestamente, no sabía cómo reaccionar. No es que le hayan causado problemas directamente. Viendo esa situación, la otra mujer, que estaba junto a Chelsea, intervino para ayudar. Vamos, Chelsea Dono, usted no tiene la culpa. No se preocupe tanto. Ella también está incómoda, ¿verdad? ¿En serio? Lo siento. Está bien. Fufufufu. Soy Tsaruta Camelia, líder del grupo mercenario Camelia. Una mujer humana, con cabello castaño rizado cortado en un short cut. Su rostro redondo y ojos caídos le daban un aspecto adorable, como el de un mapache. Debía medir alrededor de 155 centímetros, pero junto a Chelsea parecía diminuta. También era una luchadora poderosa. El flujo de magia que llevaba dentro revelaba que era una maga de primer nivel. Era líder de un grupo mercenario, como era de esperar. Pero tanto Fran como yo estábamos intrigados por otro aspecto. ¿Grupo mercenario Camelia? ¿Camelia? Era un nombre que habíamos oído antes.
Junto con la familia Magnolia de Romeo, debía ser una de las 3 casas de Goldicia. No sabíamos los detalles, pero se decía que originalmente recibieron la bendición de un dios maligno. Bueno, en algún momento esa fe cambió, y se convirtieron en guardianes del sello de los fragmentos del dios maligno. Y se suponía que fueron atacados y destruidos por dracos que buscaban los fragmentos del dios maligno. Originalmente, este grupo mercenario fue fundado por nobles de la Casa Camelia. Parece que la Casa Camelia era una especie de nobleza original de Goldicia. Cuando el continente Goldicia fue destruido, junto con sus sirvientes formaron un grupo mercenario y han seguido luchando para recuperar su hogar. Claramente, era la Casa Camelia, una de las 3 casas de Goldicia. Pero Fran pareció dudar de esa historia. Yo también. ¿Gente de la Casa Camelia luchando junto a dracos? ¿Por qué? ¿Acaso usted conoce las 3 casas de Goldicia? No lo sabíamos todo, pero sí sabíamos que en su linaje fluía un poder especial. En el caso de la Casa Magnolia, era la habilidad Sagrada Comunión del Dios Maligno, capaz de absorber el poder del maligno. Pero, ¿era correcto revelar eso aquí? Sin embargo, no fue necesario preocuparse. Entonces, ¿también conoce el poder que fluye en nuestra sangre? Ellos mismos iniciaron el tema. Sé que tienen un poder extraño. Y también escuché que fueron destruidos por dracos. Ya veo, está bien informada. Es cierto, para quienes lo saben, debe parecer extraño. Camelia, sin ocultar nada, nos explicó su posición. Claro, sus ancestros odiaban a los dracos. Pero más que eso, lamentaban profundamente que los fragmentos del dios maligno fueran robados y usados como material para crear a los Ma. Reprimieron su odio y decidieron luchar junto a algunos dracos sensatos. Pero con el tiempo, el odio hacia los dracos y el sentido de misión se desvanecieron. Ahora siguen siendo mercenarios a medias por obligación, a medias por trabajo. Saruta también parecía tener una relación bastante profesional con los dracos. El poder que fluye en la sangre de la Casa Camelia es efectivo incluso en la lucha contra los Ma. ¿Funciona aunque no sea el maligno? Los Ma, cuya base de creación es el Ebisite, usan fragmentos del dios maligno. Por lo tanto, incluso los Ma contienen una leve maldad. Eso lo entiendo. La maldad de los Ma de bajo nivel es más débil que la de un goblin, y se confunde con la maldad general del continente, por lo que es difícil detectarla. Pero los de tipo caballero o superior sí tienen una maldad considerable. Mi poder tiene el efecto de ralentizar los movimientos de quienes poseen maldad, por lo que es muy efectivo contra grandes grupos. Para ellos, este continente, donde pueden aprovechar eficazmente el poder que fluye en la sangre de su líder, es un campo de caza excepcionalmente bueno. No sentíamos ninguna desesperación en el grupo mercenario Camelia. No es que les guste, pero tampoco parecen mercenarios forzados a luchar solo para vengar el resentimiento de sus ancestros. Simplemente continúan como mercenarios porque es un trabajo que les da de comer. Fran Dono, quizá conoce a descendientes de las otras casas. ¿Dónde están ellos? No sé si puedo decirlo, así que no lo diré. Tiene razón. Nosotros no lo ocultamos especialmente, así que lo olvidé. En otros continentes, podrían ser perseguidos como sangre maldita. Bueno, ciertamente no es información que puedas divulgar libremente. Lamento interrumpir la conversación, pero es hora de avanzar. Entendido, Chelsidono. Entonces, ¿continuaremos hablando mientras nos movemos? Durante el camino posterior, Fran siguió hablando con Saruta. No tanto por simpatía, sino porque lo que cada una buscaba encajaba perfectamente. Fran quería saber sobre las 3 casas de Goldicia y las habilidades de la Casa Camelia, y Saruta parecía disfrutar explicando cosas. Una vez que la conversación comenzó, no hubo forma de detenerla. Ahora le estaba contando a Fran la antigua mitología de la Casa Camelia. La historia del origen de las 3 casas de Goldicia. Hace miles de años, este continente estaba mayormente habitado por elfos. ¿Y los dracos? Se dice que dracos y humanos eran minoría, viviendo en aldeas discretas.
Aunque en esa época ya existía el sello del fragmento del dios maligno, casi nadie lo conocía. Así que los dioses lo mantuvieron en secreto, y la mayoría de los elfos ni siquiera sabían que un dios maligno dormía bajo sus pies. Pero un elfo descubrió su existencia y comenzó a adorar al dios maligno. Era alguien con una constitución especial, los espíritus no lo querían y huían de él. Entre los elfos, que veneran a los invocadores de espíritus, ese elfo debió recibir un trato terrible. Se podría decir que fue maltratado. ¿Por qué no podía invocar espíritus? ¿Por qué los espíritus lo odiaban? ¿Acaso el dios de los árboles lo había abandonado? Desesperado, dejó de trabajar y se encerró en su habitación adorando a un dios maligno, hasta que finalmente fue expulsado del pueblo. Vagó sin rumbo por el bosque y terminó llegando al sello del dios maligno. No se sabe si fue casualidad o si fue guiado por el propio dios maligno. Lo cierto es que, obedeciendo una voz misteriosa que resonaba en su cabeza, debilitó el sello del fragmento del dios maligno y obtuvo su bendición. Al parecer, no era que los espíritus lo odiaran. Simplemente, poseía desde nacimiento la habilidad Seireikui, devorador de espíritus, una capacidad herética que, como su nombre indica, devora espíritus para nutrirse. Los espíritus, asustados, evitaban acercársele. Si alguien con una habilidad de identificación lo suficientemente poderosa hubiera visto a través de esa habilidad, ¿se habría podido evitar su trágico destino? En cualquier caso, gracias al poder latente del devorador de espíritus y a la bendición del dios maligno, obtuvo una fuerza asombrosa. Pero, según se dice, no se lanzó de inmediato a la venganza. No es que hubiera perdonado a los elfos ni nada por el estilo. Simplemente, planeaba destruirlos lentamente, con tiempo y método. Aprendió a controlar la energía maligna y regresó al país de los elfos. Allí se infiltró en el ejército y rápidamente destacó. Dicen que no tardó ni 10 años en tomar el control real. Y llegó el día de su venganza. Utilizando la tecnología de creación de quimeras, aún en fase experimental en aquel entonces en el país élfico, se fusionó con los 4 fragmentos del dios maligno sellados en el continente Goldicia. Tras absorber a miles de elfos y los fragmentos del dios maligno, ascendió a una existencia más allá de lo humano. Rey dios maligno Gardinia. Ese fue el nombre que adoptó, ya que no quedó registro alguno de su nombre verdadero. Al principio, Gardinia se dedicó a lavarle el cerebro a los elfos mientras cazaba a los demás. Pero en un momento dado, perdió el control. Era el fenómeno de descontrol de las quimeras, desconocido en aquel entonces. Al mezclarse múltiples almas y pensamientos, perdió su yo. El resultado fue el nacimiento de una criatura monstruosa y maligna que crecía devorando a elfos y otras criaturas vivas impulsada únicamente por su apetito. Gardinia crecía con ímpetu, dispuesto a devorar a todos los elfos y espíritus. Pero en algún momento, el rey dios maligno, ya convertido en monstruo, desapareció. Aunque estaba descontrolado, parece que aún conservaba su deseo de venganza contra los elfos. Se dice que cruzó el mar en busca de otros países élficos en otros continentes. Sobre Gardinia después de su desaparición de Goldicia, ni siquiera la casa Camelia conserva detalles precisos. Sin embargo, dicen que varios años después, Gardinia regresó, inexplicablemente en forma de elfo y completamente libre de maldad. Aún así, conservaba su extraño poder para controlar a los seres malignos. Para entonces, el país de los elfos ya había caído, y en su lugar florecía el país de los dracos. Pero Gardinia reunió a los humanos que estaban siendo perseguidos por los dracos y, en un rincón apartado del continente, fundó un pequeño asentamiento donde comenzó a vivir en paz. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Un día, apareció una mujer elfo. Era una vengadora que había perdido a su familia por culpa de Gardinia. Dicen que se hacía llamar Gwina, aunque su verdadera identidad no está clara. Era un nombre común entre los elfos de la época. Gardinia aceptó su venganza sin resistirse y eligió morir. Al parecer, la razón por la que recuperó su humanidad tenía que ver con la hermana gemela de Gwina. Probablemente, Gardinia ya anticipaba que ese día llegaría. La esencia mágica fundamental de la quimera y los 3 fragmentos del dios maligno, divididos, ya estaban sellados en los alrededores del asentamiento. Justo antes de morir,
repartió su poder entre sus 3 hijos y les encargó proteger los sellos de los fragmentos del dios maligno, para luego desaparecer. Así comenzaron las 3 casas de Goldicia. Sin embargo, con el tiempo, la amenaza del dios maligno y las quimeras fue olvidada, y el rey Draco Trismegistus puso sus ojos en ellas. Lo que vino después fue tal como cuenta la leyenda de Trismegistus. Utilizando los fragmentos del dios maligno, la esencia mágica de la quimera y muchos otros materiales, creó a la peor bestia mágica, el Ebísite, y recibió el castigo divino. Dentro de la historia contada por Tsarutta, la parte que más nos intrigó fue, sin duda, la elfo que logró vengarse de Gardinia. Gwina, esa Gwina. Creo que es muy probable. Si el gran monstruo sellado hace mucho tiempo en el reino de Beliot, cuya aparición detuvo Lane con su sacrificio, era en realidad Gardinia. No sabemos por qué Gardinia pudo recuperar su forma élfica y regresar al continente Goldicia, pero es posible que antes de ser sellado haya separado una parte de sí mismo. Gwina lo habría perseguido hasta aquí y consumado su venganza. Es perfectamente plausible. Y si es así, también se explica por qué ella tenía conocimiento sobre la sagrada comunión del dios maligno. Aunque, claro, sin preguntárselo directamente, nunca sabremos la verdad. Mientras recordábamos la historia contada por Tsarutta, llegamos sin darnos cuenta a nuestro destino. Fran y Tsarutta también fueron convocadas, y se celebró una reunión de estrategia. Desconocemos el estado del ejército de Basal, rodeado por Ma. Por favor, eviten ataques de área para no involucrarlos por accidente. Entendido. Parece que entre la horda de Ma hay un individuo comandante. Nuestro objetivo será derrotarlo. Era un plan audaz, todo el ejército avanzaría a la carga para abatir al comandante. Bueno, si nos dispersáramos en grupos pequeños, solo nos eliminarían uno por uno. Y querían encargar la vanguardia a los aventureros. Es una misión peligrosa, pueden hacerse cargo. Déjenlo en mis manos. Claro que sí, vamos a darlo todo. Cuando Fran y Dickens asintieron, la decisión estaba hecha. Nadie en este grupo se atrevería a oponerse a estos dos. Pero, ¿los dracos no ceden la vanguardia? ¿Es raro? Bueno, es que son una raza muy orgullosa. Al parecer, los dracos son extremadamente orgullosos y muchos de ellos se niegan a seguir a otras razas. Dicen que incluso en situaciones de crisis gritan, no necesito ayuda, y la rechazan. Pero yo conozco las verdaderas razones. Francamente, esta disposición fue por eliminación. Aunque somos una fuerza de élite, a menos que formemos una línea perfectamente recta, no todos pueden estar en primera línea luchando contra los Ma. Necesitamos dividirnos entre vanguardia y retaguardia que brinde apoyo. Pero la mayoría de los aventureros no son buenos en apoyo a gran escala, simplemente no están acostumbrados. En cambio, los dracos y los mercenarios parecen bastante hábiles en apoyo táctico en formación. Por eso, en esta ocasión, los dracos se vieron obligados a quedarse en la retaguardia. Vamos. Sí. La tarea era muy simple. Actualmente, la horda de Ma se ha posicionado al este. Su falta de movimiento se debe probablemente a que el comandante está reuniendo más Ma de los alrededores. Nuestro plan es atacarlos por sorpresa, eliminar al comandante y evitar que su ejército siga creciendo. Fran. Hay otros aventureros aquí, así que no te pases de la raya, ¿vale? Lo sé. Jet, cuida también de los demás. Bof. Con 30 aventureros a la cabeza, el movimiento del ejército se aceleró bruscamente. En la punta de la formación iba Fran. No solo como la máxima fuerza de combate, sino también con el papel de comandante del grupo. Sorprendentemente, Fran estaba entusiasmada. Parece que recordaba que para ascender a rango necesitaba experiencia en mando. Bueno, esta vez sus subordinados también son fuertes y no son demasiados. Podría considerarse una buena experiencia. Ojalá no los empuje tanto que alguien muera. Yo seguiré liderando. Detrás de mí, Dickens. Dickens, señorita, princesa del rayo negro. Dickens.
Y avísame en cuanto veas al comandante. Entendido, ¿lo oyeron todos? Ese sí. Sí. Dickens responde con energía, pero los otros aventureros parecen inseguros. Es comprensible, al ver un ejército masivo de Ma, es inevitable sentir miedo. Normalmente, lo máximo que enfrentan son unos 50. Tranquilos. Si hay peligro, yo los ayudaré. Jeje, si la princesa del rayo negro lo dice, mi coraje se multiplica por 100. HM. Los aventureros observan a Fran y Dickens animarse mutuamente con miradas sombrías. Entienden que Fran es fuerte, pero no alcanzan a imaginar cuán fuerte es. Realmente. Lo siento, aventureros. Si llega el momento, yo los ayudaré. Bueno, como no puedo decirlo en voz alta, es imposible aliviar su ansiedad ahora. Fran, con los aventureros de caras pálidas tras ella, avanza. ¿Debería intervenir yo? Quizás debería decirle a Fran que les dé unas palabras de ánimo. Pero antes de que pudiera decir algo, Fran echó un vistazo a los aventureros desanimados y, con calma, abrió la boca. Yo también puedo usar magia curativa. Mientras no mueran al instante, estarán bien. No los abandonaré ni los dejaré atrás. Además, ¿está Jet? Bof. Jet aumentó instantáneamente su tamaño hasta el de un toro adulto. Todos los aventureros, que lo habían visto como un perrito pequeño, quedaron sorprendidos por su imponente presencia. ¡Uah! ¿Qué es este perrito? De repente se volvió enorme. GRRRR. ¿Qué? Jet no es un perro. Es un lobo. Se enoja si lo confunden. Bof. Jet, ¿conservas suficiente orgullo lobo como para enojarte cuando te confunden con un perro? ¿En serio? ¿Cuándo desarrollaste tanto orgullo? Cuando Gwynalane o el viejo del puesto te trataban como perro, ni te inmutabas. Bueno, Gwynalane es una fuerza abrumadora, y el viejo del puesto te da de comer. Dickens, en cambio, es un subordinado de menor rango que no tiene nada que ver con tu comida. Así que necesitas dejarle claro la jerarquía. ¡Qué movimiento tan canino y refrescante! Señor Lobo Jet, no lo volveré a confundir, lo prometo. Bof. Dice que te perdona. Jeje. Además, Dickens también adopta una postura sumisa con Jet. No solo porque es la bestia familiar de Fran, parece que también ha reconocido su verdadera fuerza. Aunque parece un bruto, tiene buen ojo y sabe moverse en sociedad. Además, si derrotamos al comandante con este número, será increíble. Seguro que la recompensa será jugosa. Ya veo. Tranquilos. Solo síganme. Fran soltó una sonrisa amenazadora mientras emitía una presencia intimidante. Bueno, nadie más que yo se daría cuenta de que está sonriendo. Fran, a su manera, intenta mostrar un poco de su fuerza para animar a sus subordinados temporales. Jet también es muy fuerte. Más fuerte que Dickens. Él los protegerá, ¿verdad? Bof. ¿Los aventureros recuperaron un poco de ánimo? Ahora escuchaban a Fran con caras menos pálidas. Parece que se sentían más avergonzados por hacer que una niña como Fran se preocupara por ellos que realmente animados, pero al menos su espíritu mejoró. Fran, eres increíble, pareces un comandante de verdad. Estaba recordando a Don Adrond y otros. Ya veo. La ciudad de Alesa, donde Fran y yo experimentamos por primera vez una batalla multitudinaria. Parece que Fran recordó claramente la figura de Don Adrond, que tomó el mando en aquella ocasión. También recuerdo al capitán de la Orden de Caballeros de la capital, y al Rey Bestia. Ha visto a muchos comandantes en muchos campos de batalla. Esa experiencia está viva dentro de Fran. Solo síganme. Bof. Sí. Los aventureros asintieron al unísono con expresiones decididas. Buena cara. Nosotros podemos hacerlo. Así que tengan confianza. Sí. Dickens también gritó junto con ellos. La moral parece estar bajo control. ¿Vamos? Sí.
Fran levantó firmemente al maestro y aceleró hacia la inminente horda de Ma. Los aventureros la siguieron con firmeza. Primero, un ataque preventivo. HM. Primero, lanzamos flechas de fuego contra los Ma delanteros. Unas 40 flechas de fuego, combinadas de mí y de Fran, llovieron sobre la horda. Repetimos el ataque 3 o 4 veces más. Solo con eso, más de 100 Ma fueron eliminados. El número de bajas es menor que el de flechas porque Fran y yo a veces apuntamos al mismo enemigo. Señorita princesa del rayo negro, no era peligroso atacar en área. Tranquilo. Solo Dien Ma. Apuntó y acertó a cada uno de esos monstruos con esa cantidad de magia. Sí, claro. Y impresionante. ¿Controla perfectamente esa cantidad de magia? ¿Esta es la verdadera fuerza de alguien con un título legendario? Al ver el excepcional control mágico de Fran, los aventureros exclamaron sorprendidos. Luego, noté que sus rostros recuperaban la sonrisa. Al presenciar personalmente la fuerza de Fran, realmente se sintieron tranquilos. ¿Carguen? Vamos a darlo todo. Si es así, sobreviviré a como de lugar. Nosotras también somos aventureras rango C, les mostraremos de qué estamos hechas. Ánimo, todos. Yo también los apoyaré. Los aventureros del Grupo Sur, liderados por Fran, lanzaron gritos de ánimo. Mientras se lanzaban contra la horda de Ma. Los ataques a distancia que venían hacia ellos, yo los desvié en la medida de lo posible. Impacto circular. Fran, en la vanguardia, lanzó una técnica de espadachín santo, dispersando violentamente a los Ma que se abalanzaban. Antes, esta técnica dejaba una gran apertura por rigidez post-técnica. No podía moverse durante varios segundos. En un campo de batalla, esa apertura era fatal. Para eliminar esa apertura, ideamos un método forzando el movimiento del cuerpo mediante telequinesis, pero tenía el defecto de imponer una gran carga física a Fran. A veces se lastimaba los músculos, y era común que sufriera fracturas o desgarros. Tenía que curarse el dolor con magia mientras la usaba la fuerza. Pero la Fran actual es diferente. Sin mi ayuda, casi no tiene apertura. Al fluir con el impacto sin resistirse y comenzar a mover las partes del cuerpo que no están bajo carga, transiciona a la siguiente acción durante el seguimiento del movimiento. Esto es prueba de que Fran ha dominado completamente la técnica de espadachín santo. También la usó contra el caballero esqueleto en la isla flotante, pero en ese entonces necesitaba mi poder para cancelar la rigidez post-técnica, y aún así se fracturó el brazo. No dominaba la técnica la dominaba ella. Pero ahora, Fran maneja la técnica por completo por su cuenta. Así se hace, Fran. HM. Fran se lanzó al hueco que ella misma abrió en la formación enemiga y, saltando ágilmente, cortaba a los Ma que se cruzaban en su camino. Pero su velocidad de avance no era excesiva. Ajustaba su ritmo para no dejar atrás a los aventureros que la seguían. Y esos aventureros también luchaban bien contra los Ma. Probablemente porque Fran se encargaba del frente, ellos podían concentrarse en los flancos. Dora, sigan a la princesa del rayo negro. Cuiden el flanco derecho. Entendido, bala de viento. ¿Dejen el mío en mis manos? Dickens no tiene ningún problema. Lucha sin usar su despertar, como Fran, y derrota a los más sin dificultad. Su arma es una enorme porra de hierro y sus puños. Con una mano balancea el bloque de hierro que normalmente requeriría ambas manos, y con la otra derriba a Ma. Los aventureros también luchaban con sólida coordinación y prudencia. Cubriendo su retaguardia estaba Jet. Parece que priorizaba apoyar a los aventureros más que atacar. Derribaba a los Ma que intentaban entrar por sus puntos ciegos mientras los apoyaba con magia oscura. Al principio, los aventureros parecían inseguros de confiarle su espalda a Jet, pero al luchar contra los Ma, comprendieron su verdadera fuerza. Pronto dejaron de preocuparse por su retaguardia y pudieron concentrarse solo en el frente.
Si pueden concentrarse solo en el frente, los aventureros rango C no tienen problemas contra Ma de bajo nivel. Que este grupo pueda luchar sin bajas, rodeados por Ma, se debe en gran parte al trabajo de Jet. Todavía queda mucho camino. HM. Como debemos ajustarnos al ritmo de los aventureros, no podemos cargar a toda velocidad. Por eso, aunque derribamos Ma siguen llegando de los alrededores. Para Fran no es un problema, pero para los aventureros debe ser bastante agotador. Aunque su moral sigue alta, si siguen forzándose, podrían sufrir bajas. Maestro, quiero cambiar el orden. ¿Qué tienes en mente? El frente lo tomará Dickens. Él puede encargarse. Yo ayudaré desde atrás con Jet cubriendo los flancos. No suena mal. Ya sea Fran o Dickens en la vanguardia, la velocidad del grupo no cambiará mucho. Entonces, fortalecer el apoyo en los flancos reducirá mejor el desgaste de los aventureros. ¿Dickens? Sí, ¿qué se le ofrece? Cambio de posición. Yo ayudaré a todos desde atrás. Entendido, cumpliré con esa gran responsabilidad. Cuento con ello. Doria A. Como buen aventurero rango B, Dickens cambió de lugar con Fran al instante y comenzó a derribar Ma de la misma manera. Aún le queda despertar, así que tener a este hombre oso en la vanguardia no es ningún problema. Jet cubre el flanco derecho. Yo me encargo del izquierdo. Bof. La velocidad de avance no cambió, pero la estabilidad aumentó enormemente. Las magias curativas volaban sin cesar, y las magias de refuerzo tampoco se interrumpían. Además de Fran, también recibían apoyo a distancia de los dracos y mercenarios, así que la defensa trasera era perfecta. Muchas gracias. O sea, hasta nos cura. No es de extrañar que Dickens quiera ser su subordinado. Parece que incluso tienen margen para bromear. Hay una gran reacción mágica más adelante. Probablemente sea el comandante. El comandante está adelante. Todos, prepárense. Sí. Cuando Fran lo anunció, la expresión de los aventureros cambió. Claro, deben querer ganar méritos. Además, esto también afectará sus puntos. Pronto, apareció a la vista el comandante, de tipo caballero. Era una cabeza más alto que los de tipo espadachín, así que incluso desde cierta distancia se podía distinguir su figura. Además, su presencia era diferente. Su magia era fuerte, y se sentía una energía maligna. Los caballeros de alto nivel parecen emanar una energía maligna comparable a la de un minotauro o un orco superior. Para enfrentarnos a ese tipo, querríamos usar magia sin restricciones. Escaneé la magia circundante, pero no había señales de vida humana. Como sospechábamos, el ejército de Basar ya debía haber sido aniquilado. No hay rastro de los de Basar. Sí. Mientras Fran lo lamentaba profundamente, yo sentía un gran alivio. Seguro que no habría pasado nada bueno si nos hubiéramos encontrado cara a cara con ellos. Pero en esta situación, deberíamos poder usar técnicas poderosas sin problemas. Podría usar mi Kanna Kamui y eliminar al tipo caballero desde aquí. Pero Fran no eligió esa acción. Decidió ganar con este ejército. ¿Dickens? Sí. Yo abriré el camino. Tú te encargas del caballero. Sí, déjemelo a mí. Aunque le estaban diciendo que cargara solo contra el jefe enemigo, Dickens asintió al instante. No lo hacía solo por su sentido de subordinación, claramente confiaba en Fran. Si Fran decía que podía hacerlo, él creía que podía. Todos, apoyen a Dickens. Sí. Sonic Wave. Galeazar. La onda de choque lanzada por Fran barrió a unos 30 ma en su camino. Luego, la magia de viento que lancé lanzó por los aires a más ma, ampliando aún más la brecha que Fran había abierto. Entonces, los ataques a distancia de los aventureros llovieron al unísono, creando un estrecho pasillo de unos 30 metros hasta el caballero. Al verlo, Dickens rugió. ¡Hurá! Despertar. Es el momento de usar su as bajo la manga.
La raza de Higgins cambió de oso amarillo a oso topacio. El cambio más notable en su apariencia fue el color del pelaje que ahora cubría todo su cuerpo. Antes era un amarillo llamativo, pero ahora tenía un brillo duro y metálico. Como su nombre de raza indica, su pelaje era tan hermoso como el topacio. Su tamaño corporal apenas cambió, solo se infló un poco. Pero definitivamente se volvió más poderoso. Usando su fuerza muscular mejorada como propulsor, Dickens avanzó a una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, redujo la distancia con el caballero. Los ma que intentaban detenerlo en el camino eran pulverizados por su porra, moviéndose a una velocidad imperceptible. La tasa de mejora de su fuerza bruta debe ser asombrosa. Cada vez que su porra silbaba, varios más salían volando. Pero lo más sorprendente es su defensa. Aunque las armas de los ma lo golpeaban repetidamente, no mostraban ni un rasguño. Parece que ese pelaje es mucho más duro de lo que parece. El caballero está casi al alcance. Pero el enemigo también nos ha reconocido completamente. Si cargamos así, nos recibirá en plena preparación. Dickens, comprendiendo esto, asumió una expresión decidida y levantó su brazo izquierdo con fuerza. ¡Goa! Destrucción amarilla. El rugido de Dickens retumbó mientras su brazo izquierdo peludo descendía con fuerza hacia el suelo. ¡Dogoón! Sus garras perforaron la tierra, y el impacto levantó una nube de polvo. Por supuesto, ese no era el objetivo del ataque. A simple vista, parecía que solo había atacado inútilmente el suelo. Pero cualquiera que pueda percibir magia lo entendería, una poderosa onda de magia recorría bajo tierra. Desde el punto donde el puño de Dickens golpeó el suelo, una densa banda de magia fue liberada. Y el suelo bajo los pies del caballero se hundió profundamente. ¿Rilló? Un sonido discordante, como una campana retorcida, resonó desde el caballero. ¿Ese es su grito? Era un sonido completamente distinto al de cualquier criatura viva, misterioso y extraño. El caballero, emitiendo un sonido similar a un grito, fue tragado hasta el abdomen por el agujero. El caballero rápidamente extendió las manos para detener su caída, pero el ataque de Dickens aún continuaba. Las paredes de tierra a ambos lados del agujero se alzaron como muros y aplastaron al caballero como una trampa para osos. La tierra aplastó al caballero con fuerza. Este muro no era solo tierra. Estaba impregnado con una gran cantidad de la magia de Dickens. Por eso, ni siquiera la dura coraza del caballero pudo resistirlo. Kirin. Un agudo sonido, como si dos metales chocaran frontalmente, resonó. El caballero, aplastado con fuerza por las paredes, ni siquiera pudo resistir un instante y se desintegró espectacularmente. Los fragmentos del caballero se esparcieron por los alrededores y se disolvieron en el vacío. Sí, lo logramos, señorita princesa del rayo negro. Eliminemos al resto de los ma. Al perder a su comandante, los ma perdieron su capacidad de movimiento organizado y comenzaron a luchar de forma dispersa. A veces varios espadachines coordinaban, pero nada más allá de eso. Esto podría ser un poco molesto. Sí, algo. Los ma, que hasta ahora habían atacado tácticamente, al perder el control se lanzaron contra nosotros de forma caótica. Sin táctica alguna, como niños de primaria apiñándose alrededor de un balón de fútbol, se lanzaron a atacarnos sin cesar. En cuanto a intensidad y densidad de ataques, era incluso mayor que antes. Para Fran no es un problema, pero para los otros aventureros es una situación un poco complicada. Algunos ya estaban heridos, y quizás les habría resultado más fácil si el caballero hubiera seguido absorbiendo la atención enemiga. Las fuerzas Draco en la retaguardia también estaban a punto de verse envueltas en un combate caótico contra los ma que cargaban. Quizás sea mejor despejarlos con algo grande. Voy a usar un ataque de área, agrúpense. Sí. Dickens ya no estaba en estado de despertar. Su destrucción amarilla era una técnica similar al Kokurai, relámpago negro, de Fran. Tras lanzarla, volvió inmediatamente a su forma normal. Pero contra enemigos débiles, eso es suficiente. Voy, Hekato Keraunos.
Zona de trueno, con múltiples activaciones de Kato Keraunos. Tras desplegar una barrera para proteger contra magia de trueno en los alrededores, activamos repetidamente la magia de trueno de amplio rango. Apuntamos al frente, donde no hay riesgo de dañar a nuestros aliados. Cientos de rayos llovieron sobre la horda de Ma, destrozándolos. Incluso quienes no recibieron el impacto directo sufrieron daño por los rayos que recorrían el suelo. ¿Güey? Impresionante. Ya. No solo los aventureros, incluso los mercenarios gritaron. Bueno, excepto los oficiales Draco de alto rango, todos gritaron. La escena infernal de una lluvia de rayos perforando la tierra y destruyendo a los Ma debió ser un impacto considerable. El estruendo que resonaba en el abdomen y el destello que quemaba la retina los pusieron casi en pánico. La escena que Dickens, asustado, no es nada adorable. Pero al menos recuerdan que fue Frank quien creó este espectáculo, así que nadie entró en pánico total. Sé como siempre, la señorita princesa del rayo negro debió haber eliminado como 1000. Esto hace que el rango me parezca un engaño. ¿Que solo estoy un nivel por debajo de ella? ¿En serio? Dickens conversa con los otros aventureros, atónito. Bueno, admitamos que es un engaño de rango. Eliminemos al resto. Sí. Aunque disminuyeron considerablemente, aún queda más de la mitad. Además, incluso antes de derrotar al comandante, más seguían llegando de los alrededores. Pero antes de que pudiéramos movernos, los dracos, que hasta ahora se habían dedicado a apoyar desde la retaguardia, se lanzaron contra los Ma. Debieron ver que este era el momento de actuar. Fuerte. Bof. La forma de luchar de los dracos es muy simple. Colocan a sus individuos más fuertes en la línea delantera y los dejan luchar libremente. Los Ma que se cuelan entre ellos son eliminados por ataques a distancia de las tropas traseras. ¿Se puede decir que están coordinados? Bueno, algo. La presión de los Ma sobre nosotros disminuyó también porque ellos consideraron a los dracos una amenaza mayor y priorizaron atacarlos. En un instante, captaron toda la atención de los Ma. Gracias a su esfuerzo, los Ma de bajo nivel, que habían perdido su coordinación, fueron cegados en un abrir y cerrar de ojos. Menos de una hora después de llegar a este campo de batalla, la enorme horda de Ma fue aniquilada. Tampoco sentimos señales de que más se estuvieran reuniendo en los alrededores. La desaparición del gran ejército debió haber detenido su congregación. Esa magia fue asombrosa. De nuevo, mi más sincero respeto. Vaya, tener ese poder a su edad es realmente impresionante. Los que se acercaron fueron Chelsea y Tsaruta. Elogiaban a Fran, pero no sentíamos fatiga en ellas. Aunque fue una batalla intensa, para ellas no debió serlo tanto. Si alguna vez volvemos a compartir un campo de batalla, cuente conmigo. Siempre es mejor tener aliados fuertes, ¿no es así? Igualmente, cuento con ustedes. Al ver el desempeño de Fran, parece que las consideraron aliadas confiables. Tanto los dracos como los mercenarios son contactos valiosos para operar en este continente. Solo por haber conocido a estas mujeres, ya valió la pena aceptar esta misión de emergencia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.